de los asistentes, que es la parte de interacción de medicamentos. Sin duda es una intoxicación que estamos viendo cada vez más frecuente, porque estamos en la década de los problemas psiquiátricos, de la depresión y de todo ese tipo de cosas. En Estados Unidos se estima que el 25% de la población está tomando antidepresivos. Entonces, la posibilidad de que nuestros pacientes entren en contacto con estos medicamentos pues es bastante alta. Adicionalmente, ya tenemos mucha gente especializándose, trabajando la parte de etología, y mucho del trabajo de etología a veces se refuerza desde el punto de vista farmacológico con medicamentos como amitriptilina, fluoxetina y ese tipo de cosas que ya los estamos también usando como terapia en nuestros pacientes. Entonces, nos vamos a empezar a encontrar cada vez más con intoxicación o sobredosis de medicamentos antidepresivos o medicamentos psiquiátricos. Estos son como los más conocidos. Los inhibidores de la recaptación de serotonina simplemente lo que hacen es aumentar los niveles de serotonina en el cerebro, y pues la serotonina la consideramos como un neurotransmisor de la felicidad, de la tranquilidad. Al tener entonces más disponibilidad de serotonina en las hendiduras sinápticas, vamos a tener esas alteraciones en los cambios de ánimo, eso que en teoría queremos en los pacientes depresivos, o que quiere el psiquiatra en el paciente depresivo. Aquí tenemos básicamente el citalopram, el escitalopram, la fluoxetina, la sertralina, que se manejan como antidepresivos. Y hay algunos antidepresivos que, además de inhibir la recaptación de serotonina, también inhiben la recaptación de norepinefrina, que ya tienen unos usos distintos: ansiedad, dolor crónico, visión de algunas fibromialgias, como la duloxetina, la venlafaxina, la sibutramina, que son medicamentos, como les digo, altamente usados por muchas personas. La sibutramina era muy popular en nuestro país, era una droga que manejaban mucho para la obesidad, de venta libre. El Ministerio de Salud prohibió su venta hace unos 4 años, porque se estaba vendiendo en exceso, sin fórmula médica, estaban abusando de ello, y tenía cierta predisposición a aumentar la posibilidad de infarto de miocardio en mujeres. Entonces, un medicamento que decidieron sacar del mercado aquí en el país. La verdad es que los síntomas son diversos, son síntomas muy inespecíficos, y hay que tener pues una buena intuición y hacer un buen interrogatorio en un paciente para tratar de cuadrar lo que está pasando con mi paciente con lo que me está diciendo el propietario. Entonces, vamos a hacer mucho hincapié: qué medicamentos toman en la casa, si hay posibilidad de que el perro o el gato tenga acceso a sus medicamentos, ¿sí? Si hay posibilidad de que alguien en la casa de manera intencional esté dando esos medicamentos al paciente. Los síntomas: hipotensión, taquicardia, diarrea, vómito, agitación, vocalización, convulsiones, mioclonos, broncoespasmo. La verdad, hay unas cosas muy diversas, muy específicas, que dependemos mucho de la información que nos pueda estar aportando el propietario del paciente. La mayoría de ellos son relativamente seguros, entonces lo que tenemos que hacer es un tratamiento muy sintomático. Si la absorción fue reciente, la ingestión fue reciente, los volúmenes fueron muy altos, empezamos con toda la terapia de descontaminación, que ya hemos trabajado bastante, inclusive el vómito, el lavado gástrico, el carbón, el catártico, ¿sí? Y estar muy pendiente simplemente de hacer un manejo sintomático de lo que nos viene presentando, manejar la hipotensión, muchas veces con líquidos intravenosos es suficiente. En pacientes muy agitados, la cepromacina es una buena opción. Recuerden que la cepromacina lo único que va a hacer es tener al paciente un poco más calmado, disminuir la ansiedad. No es un medicamento lo suficientemente fuerte como para llevarme a un estado casi de anestesia, solo para agitación, para ansiedad. Si es un paciente convulsivo, ya con signos más severos de la neurológica, el diazepam puede ser una opción. Si tenemos mucho temblor muscular, posibilidad de convulsiones, ya también lo hemos charlado, evitamos la hipertermia.
podemos controlar esos tremores musculares que me van a desencadenar rhabdomiólisis con metocarbamol, puede ser oral, con guaiacolato, como ya lo charlamos. Vamos a estar muy pendientes, esto ya también lo hemos charlado bastante, de que no se nos suba la temperatura para evitar la posibilidad de un CID. Y en pacientes con taquicardias importantes, pues podemos considerar el uso de un beta bloqueador para disminuir esa frecuencia cardíaca. Pero es una cosa muy específica de estar buscando qué síntomas me está complicando el paciente y cómo voy controlando esos síntomas. La verdad, la sobredosis de antidepresivos la mayoría de veces son muy benévolas, y todos estos medicamentos, si tenemos sintomatología muy severa que me está preocupando, tenemos la opción de la infusión lipídica, que seguro, como todos son de acción cerebral, de alta lipofilicidad, una opción interesante es considerar la infusión lipídica en todos estos medicamentos psiquiátricos en nuestros pacientes. Y este sí que es un punto que me interesa más, es porque no lo vamos a cometer nosotros como error, es lo que se conoce como el síndrome de serotonina. El síndrome de serotonina no es más que un exceso de serotonina a nivel cerebral. Resulta que la serotonina, que es la misma 5-hidroxitriptamina, tiene 7 receptores distintos a nivel cerebral y periférico. 5-hidroxitriptamina 1, 2, 3, hasta 7. Todos tienen funciones muy distintas y hay medicamentos que van bloqueando algunos de ellos de manera muy especializada. Por ejemplo, el ondansetron actúa por inhibición del 5-HT3. Entonces, él es un antagonista del receptor de serotonina tipo 3 a nivel cerebral, principalmente centro del vómito, zona quimiorreceptora gatillo, y a nivel periférico también me funciona el ondansetron. ¿Qué pasa? Si yo tengo bloqueado con ondansetron ese 5-HT3, que es uno de los receptores más abundantes de serotonina en el cuerpo, y por casualidad o por error o por desconocimiento doy un medicamento que me aumente los niveles de serotonina en el cuerpo, yo voy a tener un receptor muy abundante bloqueado y mucha disponibilidad de serotonina que me va a empezar a ocupar los otros receptores, y entonces voy a tener un exceso de trabajo de la serotonina en esos otros receptores, que puede ser lo que me va a desencadenar la sintomatología. Y digamos, ahí entra el tramadol, porque el tramadol sabemos que es un opioide atípico, que se sabe que ocupa receptores mu-opioides, pero que tiene otros mecanismos de acción, como aumento de la liberación de noradrenalina y aumento de la liberación de serotonina. Más que aumento de la liberación, es inhibición de la recaptación. La hendidura sináptica libera serotonina, normalmente ella se la vuelve a chupar para inactivarla, y estos medicamentos lo que evitan es que se vuelve a ingresar a la neurona y queda disponible en la hendidura sináptica. De ahí entonces donde está la posibilidad de que combinar ondansetron con tramadol me deje mucho tramadol, mucha serotonina disponible para trabajar en otros receptores de serotonina que pueden dar sintomatología e incluso puede ser peligroso. Entonces, esa combinación de medicamentos que actúan sobre estos receptores o que me aumentan la liberación de serotonina puede ser peligrosa. ¿Qué síntomas podemos tener en estos pacientes que serían efectos adversos de ese exceso de serotonina? Diarrea, midriasis, taquicardia, arritmias cardíacas, taquipnea, hipertensión, fiebre y convulsiones. Siguen siendo cosas muy inespecíficas, pero si es un paciente hospitalizado, polimedicado, que yo de pronto tengo un diagnóstico más o menos claro de qué está pasando, y veo que empiezan a sumarse síntomas y síntomas que no me cuadran, debo empezar a considerar la posibilidad de un síndrome serotoninérgico. ¿Sí? Esto es un cartelito que le pego yo a los veterinarios de mi clínica, está pegado en hospitalización, en consulta, en todo lado. Es traspolado de medicina humana, pero es tratando de que no olviden de que hay que tener muy claro qué estamos usando y ese tipo de cosas. Antes de tomar la decisión de simplemente sume medicamentos y sume medicamentos. En humanos los llaman los 10 correctos para la administración de medicamentos,
y simplemente es que se cercioren que es el paciente correcto, la dosis correcta, la vía y la rapidez correcta, el horario correcto, el medicamento correcto, que no está vencido, que quedó registrado en su historia clínica y que quedó cobrado en la hoja de gastos, ¿sí? Y mirar ya entonces la otra parte de posibles interacciones y ese tipo de cosas. Entonces yo a los veterinarios les insisto mucho porque a veces cae uno en la rutina, en la rapidez. Mi clínica es frecuente que haya 15, 16, 18 pacientes hospitalizados y un solo veterinario de hospital. Entonces, si él está revisando, poniendo medicamentos, pues existe una alta tasa de posibilidad de error, de complicaciones, y entonces tratamos de estar muy atentos en esa situación. Y entonces, estos son como algunos de los medicamentos que yo les decía que podemos tener interacciones y que hay que tener cuidado. La serotonina es derivada del triptófano. Y en el cuerpo un exceso de triptófano me puede dar indirectamente un exceso de serotonina. El queso tiene una alta cantidad de triptófano y entonces un consumo excesivo de queso puede hacer que tenga altos niveles de serotonina en ese paciente que pueden llegar, combinados con otros medicamentos, a ser peligrosos, ¿sí? Adicionalmente, en las tiendas naturistas venden triptófano para la ansiedad o para bajar de peso, triptófano puro, y entonces un consumo inadvertido de triptófano en uno de nuestros pacientes combinado con otro de estos medicamentos puede ser bastante peligroso. Aquí en el país había un medicamento que yo no lo volví a ver, era del laboratorio brasilero de Junín, que lo recomendaban para la obesidad, que se llamaba Emargripet. Era una jeringuita con un líquido y ellos recomendaban una dosis diaria para perros obesos que les iba a disminuir el apetito. Ese Emargripet era triptófano, ¿sí? Que al aumentar los niveles de serotonina disminuían un poco el aumento de consumo. Entonces era un medicamento que tenía alta posibilidad de hacerme interacciones medicamentosas. ¿Todavía se trae Emargripet? Triptófano. Triptófano, como tal. Entonces, sirve para trabajar la obesidad, ese tipo de cosas, para bajar la ansiedad, pero tenemos que tenerlo muy presente porque combinado con otras cosas puede llegar a ser peligroso, ¿sí? Entonces, si tengo un exceso de serotonina, tengo que tener cuidado con otras sustancias que me escurren la serotonina de esas hendiduras sinápticas, quienes incrementan esa liberación de serotonina, las anfetaminas y la cocaína. Entonces, nosotros no tenemos mucho problema con esta situación, pero en humanos pues es una posibilidad de estas interacciones. Y los medicamentos que evitan que esa serotonina vuelva a ingresar a la neurona, que queda disponible en la hendidura sináptica. Ahí está la amitriptilina, la fluoxetina, la cetralina, la trazadona, el fentanilo, el tramadol y la imipramina. Yo manejo mucho, digamos, amitriptilina en algunos pacientes con dolor crónico, en gatos con flut crónico, en gatos con IBD, con enfermedad inflamatoria intestinal. Es frecuente que esos pacientes los tenga yo con amitriptilina en consumo crónico. Entonces, tenemos que tener presente que si ese paciente está tomando ese medicamento va a tener un exceso de serotonina que si lo combino con alguna otra situación puede ser peligroso. Y hay algunos medicamentos que me inhiben la MAO, que la MAO es la encargada de ir destruyendo esa serotonina. Si tengo inhibido la monoamiloxidasa, también puedo incrementar esos niveles de serotonina. Aquí tenemos la selegilina, rara vez la usamos por los costos, son altísimos. La recomiendan en disfunción cognitiva, en perros que están haciendo Alzheimer, el Alzheimer de los perros, pero es muy costosa, y la consideran una alternativa en síndrome de Cushing, pero la verdad es que los costos no lo permiten. Pero sí usamos amitraz, y la verdad yo uso en exceso en mi hospital mirtazapina. Es un antidepresivo que altera los niveles de GABA, de adrenalina y de serotonina a nivel cerebral, y que para mí es el oxígeno perfecto en gatos. Sí, hablábamos de cuánto esta mañana del diazepam para estimular el consumo de alimento en gatos. Lo que no me gusta es que tiene que ir venoso y es ponerlo venoso y que el gato coma. La mirtazapina es lo que yo más uso cuando el gato está hospitalizado, no quiere comer, y entonces todos estos gatos les empiezo de una vez con este medicamento. Es de uso humano,
se llama Remeron, viene de 15 y de 30 miligramos. Yo uso el de 15 miligramos y uso un cuarto de tableta gato, eso es como dosis al bulto, un cuarto de tableta gato cada 72 horas. Como les digo, como estimulante del apetito, para bajar la ansiedad en gatos hospitalizados, funciona excelente. Además, es un medicamento de absorción transmucosa, es decir, uno tira ese cuarto de cápsula a la boca, se disuelve ahí en cuestión de segundos y el gato ni se lo tiene que tragar, se absorbe por la mucosa oral. Entonces nos evitamos todas las peleas con los gatos. Yo lo uso muchísimo en pacientes gatos hospitalizados en mi clínica, pero hay un aviso de gigante en hospitalización gato: revise que su gato le quiere poner tramadol, no puede estar tomando mirtazapina, porque si combinamos tramadol y mirtazapina tenemos un alto riesgo de disparar un síndrome de serotonina. Sustancias con alto riesgo de que si las combino me pueden dar un síndrome de serotonina. Sí, sin duda va muy asociado a la dosis, e incluso hay individualidades, porque tenemos distintas cantidades de receptores, distintas cantidades de enzima que van determinados por genética. Entonces va a haber pacientes muy resistentes, va a haber pacientes que con dosis muy pequeñas me pueden desencadenar un síndrome de serotonina. Como yo no sé genéticamente cómo viene cada uno de estos pacientes, lo ideal es tratar de evitar al máximo hacer esas combinaciones. Ya vamos a ver cuáles creo yo que son las más delicadas. Entonces les decía, riesgo alto, un paciente con alto consumo de triptófano, ¿sí? Entonces, recuerden que la Aurica tiene un producto de triptófano para ansiedad y obesidad, hay que tener cuidado si ese paciente está comiendo triptófano cuando vamos a darle otros medicamentos. Amitriptilina, que se usa, como digo, con regularidad en pacientes veterinarios con dolor crónico. Meperidina es un opioide, los brasileños les encanta para el manejo del dolor, a mí me parece horrible, solo puede muscular, duele mucho, tiene la misma potencia de la morfina, pero dura 1 hora, mientras la morfina dura 4, da liberación de histamina. Pues a mí la verdad con meperidina me ha ido tan mal que yo no la uso, pero a los Brasil les encanta el dolor postquirúrgico tratarlo con meperidina, yo lo uso muy poco. Dextrometorfano prácticamente no usamos, es un opioide más que todo para manejo de la tos, y selegilina, que por costos es raro que lo usemos. Entonces aquí tenemos importante triptófano, amitriptilina y de pronto meperidina. Riesgo medio, medicamentos que no usamos con mucha regularidad: cocaína, ácido lisérgico. Yo he visto mucho artículo de manejo de ansiedad y fobias en perros con trazodona. Entonces, si tenemos un etólogo en la ciudad, existe la posibilidad de que esté manejando trazodona en nuestros pacientes, hay que tener cuidado. Y a mí esta me da mucho temor, ¿sí? Porque la gente no le presta atención a la hierba de San Juan, ¿sí? Es un, según la propaganda, un antidepresivo natural, pero yo le tengo mucho miedo, ¿sí? Porque tiene muchas interacciones medicamentosas. ¿Han visto una propaganda de televisión de un medicamento que se llama OK? ¿Sí? El OK es hierba de San Juan. Y la mayoría de sustancias naturales que venden para la depresión son hierba de San Juan. La hierba de San Juan me aumenta la liberación de serotonina y me inhibe una cantidad de enzimas hepáticas que me pueden o inactivar medicamentos o alargar la vida media de los medicamentos, ¿sí? Para mí uno de los más peligrosos, no en nuestros pacientes, sino en ustedes, la hierba de San Juan inactiva los anticonceptivos orales. Hay que tener mucho cuidado con esa situación, ¿sí? Mucho cuidado, esa combinacióncita de anticonceptivos orales y hierba de San Juan es peligrosa. Riesgo bajo, amantadina, yo la uso con cierta regularidad en pacientes con dolor crónico, saben que es una especie de ketamina, pero que es de uso oral, que la usamos en pacientes sobre todo con dolor neuropático. La codeína, que ocasionalmente la mandamos para la tos, el fentanilo, la metoclopramida, el ondansetron, la mirtazapina. Entonces, como digo, son muchos medicamentos que en el momento en que tenemos un paciente hospitalizado, polimedicado, es bueno tomarnos un momentito y retomar, venga, esto cómo actúa, venga, si puede ser peligroso. Para mí, por lo menos en mi práctica, ¿cuáles son las combinaciones
que me pueden dar problemas porque son medicamentos que en mi clínica usamos con mucha regularidad. Combinar mertazapina con tramadol con fentanilo, ¿sí? O combinar ondansetron con tramadol o fentanilo, ¿sí? Ahorita me decían, y lo he escuchado muchas veces, no, es muy frecuente que yo tenga pacientes con esta combinación y nunca he notado nada. Nunca he notado nada, es medio relativo. De pronto una fiebre que se demora más en resolverse que en otros pacientes. ¿Y por qué este man sigue hipertérmico? ¿Por qué será que le cambiamos de antibiótico? ¿Por qué no quiere ser la fiebre? De pronto la hipertermia viene de esta combinación, ¿sí? Temblores musculares, me decían también ahorita, sí, de pronto notamos que esos pacientes después de poner tramado les empieza a temblar la boca, y de pronto es un indicio de ojo que estoy haciendo un síndrome de serotonina, y si soy medio sensible puedo empezar a convulsionar, a tener arritmias cardíacas, a tener una cosa más complicada. Entre ellos dos, en teoría no hay mucho problema, pero la verdad es que es otra combinación que no hace mucho, ¿sí? Cuando yo tengo un opioide débil y no me está funcionando, yo generalmente no lo mezclo con uno más fuerte, sino que quito el débil y me escalo al más fuerte, ¿sí? Y ahí voy escalando. Pero en teoría combinarlos ellos dos no debería, porque lo que hacen los dos es aumentar la liberación de serotonina. El problema de combinarlos con estos es que estos me bloquean algunos receptores y me dejan otros pocos disponibles para que me hagan su efecto. El manejo es, si el consumo fue reciente, oral, carbón activado, oxígeno, líquidos intravenosos. Si tengo mucho signo neurológico hay que sedarlo. Manejo del oral. Y hay un antihistamínico que también por sus efectos no esperados me bloquea la gran mayoría de receptores de serotonina. Entonces me lo bloquea los más importantes, que es la ciproheptadina. La ciproheptadina, hay una de uso veterinario de Holiday, está trabajando para Holiday, ¿no? El apetil, el problema es que viene con otras sustancias, con un anabólico que es el estanazolol, pero puede ser una opción esa ciproheptadina, y también algunas veces se consiguen ciproheptadinas de uso humano, pero es el medicamento de elección, se puede dar oral, o si el paciente está inconsciente, no le puede usar la vía oral, se puede poner rectal, ¿sí? 1 miligramo por kilo cada 4 horas. En la literatura se encuentran varios reportes en veterinaria de síndromes de serotonina bastante severos, con convulsiones, con arritmias cardíacas. Pues de pronto no es lo más común, como les digo, es por lo menos dejar ahí ese pajarito sonando en la cabeza de que si a un paciente hospitalizado le estoy dando más de 3 o 4 medicamentos, que es lo más normal del mundo, venga, replanteé un momentico, que llevamos 5 años haciéndolo, sí, pero nosotros llevamos 5 años haciéndolo mal, venga, retomemos a ver si en verdad no hay problema en combinar estas cositas, retomemos la farmacología y miremos el libro un momentico, a ver qué nos cuenta esta situación. Ivermectina. ¿La paracodina también tendría ese efecto? Sí, paracodina y codeína y dihidrocodeína, las tres, aunque son de riesgo bajo, existe la posibilidad de hacer en combinación problemas de... Muy bien, ivermectina. Entonces, la verdad es que es un antiparasitario muy usado, ¿sí? Él causa parálisis de nemátodos y artrópodos. El único contra el que no funciona es contra los céstodos, o sea que para el dipilidio no me sirve porque el dipilidio y las teclas no tienen receptores sobre los que actúa la ivermectina, pero para la mayoría de parásitos redondos y algunos artrópodos, piojos, pulgas, garrapatas, tiene cierta efectividad. Me bloquea un neurotransmisor que es específico de los invertebrados, pero evolutivamente ese receptor de los invertebrados se parece mucho a un receptor GABA gatillado por cloro que existe en el cerebro de los mamíferos. Entonces la ivermectina tiene la posibilidad, aunque en los invertebrados actúa por un receptor distinto, por similitud de bloquear ese receptor del cerebro de los mamíferos. Pero tenemos la enorme ventaja de que al cerebro de nosotros los mamíferos no entra cualquier cosa. Tiene que tener ciertas características para que el cuerpo le dé la autorización de entrar al cerebro. Y para eso el cerebro armó un celador gigante ahí armado, que es la barrera hematoencefálica, ¿sí? Que es una combinación de varias cosas, un endotelio vascular más estrecho, con unas integrinas más adosadas, con unos pericitos que evitan la formación de poros, pero adicionalmente con una proteína en la membrana celular
que está vigilando que no entre nada extraño. Una proteína que llamamos glucoproteína P, glucoproteína de permeabilidad. Y esa glucoproteína está viendo, y si trata de entrar alguna sustancia que él no quiere que entre, él la atrapa y la vuelve a sacar a la circulación, ¿sí? Entonces es una proteína que está en todas las células de la membrana de la barrera hematoencefálica, vigilando que hay muchas cosas que ella no deja entrar al cerebro. ¿Qué problema tiene? Que tenemos algunos perros que tuvieron una mutación genética, básicamente una deleción de 4 pares de bases, donde el gen salió sin 4 letricas. Y entonces cuando ese gen se va a leer para producir la glicoproteína P, como le faltan esas 4 letras, se forma una glucoproteína P afuncional que no es capaz de trabajar. Y entonces estos perros se quedaron sin el celador más importante que tiene la barrera hematoencefálica. ¿Sí? No tienen glucoproteína P en la barrera hematoencefálica. Y básicamente son 12 razas de perros, la que todos más conocemos, pues el pastor collie. Pero está el border collie, el Shetland sheepdog, el Bearder collie, el pastor suizo, el pastor australiano, donde también puede estar esta misma mutación, no en todos. El collie, el pastor collie como tal, es el que más la tiene, y se estima que entre el 60 y el 70% de los pastores collie pueden tener la mutación, y por eso es que siempre nos han dicho que no podemos usar ivermectina en el pastor collie. ¿Sí? En gatos también se conoce que ya hay algunos gatos que tienen una mutación similar, la mutación de este nombrecito, que hace que también su glucoproteína P funcione alteradamente. Entonces tenemos gatos que también pueden ser hipersensibles, y el problema es que ahí sí no es racial, así es de suerte, de que algunos vienen con la mutación, no sabemos cuál. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientes, ¿sí? Entonces, tenerlos presentes. Recuerden que este no es el ovejer inglés, no es el bobtail, es un Bearder collie, un collie barbudo, que se parece mucho, porque en el ovejer inglés la posibilidad de la mutación es menos del 1%, en el collie barbudo es casi del 50%. Muy bien. La dosis farmacológica de la ivermectina, todos la tenemos entre 200 a 300 microgramos por kilo. ¿Sí? Y la verdad es que un perro que tenga su barrera hematoencefálica funcional necesita casi 80.000 microgramos por kilo de ivermectina para morirse. Sin embargo, hay perros donde reportan signos adversos desde 1000 microgramos, ¿sí? Que es 3 veces la dosis terapéutica. Entonces, es difícil que un perro no mutado tenga unas reacciones muy adversas. Difícil, pero no imposible. Porque nosotros tenemos en la cabeza que la ivermectina es 1 centímetro más 50 kilos, ¿sí? Y eso nos cumple esta dosis, si es una ivermectina del 1%. Pero recuerden que el ganado es muy resistente a la ivermectina, vienen ivermectinas que quieren que dure más tiempo, entonces lo que hacen es que las ponen a unas dosis más altas y vienen más concentradas. Y usted encuentra ivermectina en 3 al 3.5%. Entonces yo he tenido pincher con intoxicaciones muy severas con ivermectina porque le pusieron 1 centímetro de una ivermectina al 3.5. Entonces eso es una dosis exageradamente alta que nos va seguramente a intoxicar el paciente. Entonces parece que fuera una dosis muy lejana, pero hemos visto pacientes que les ponen dosis supremamente altas. Si el paciente no tiene una glucoproteína P funcional, con 1/4 de la dosis terapéutica es suficiente para que se intoxique. Entonces estos pacientes son un riesgo muy enorme porque incluso por debajo, con dosis subterapéuticas, se me van a intoxicar. El medicamento entra y me bloquea los receptores cerebrales por esa falta de glucoproteína. Los signos clínicos: ataxia, gritos, vocalización, hiperestesia, midriasis, bradicardia, amaurosis, que amaurosis es un paciente que queda ciego, pero en la evaluación oftalmológica yo todo lo noto normal. Entonces la definición es como ceguera sin una lesión detectable, que asumimos que es una ceguera de origen central, de origen cerebral, eso es lo que llamamos amaurosis. Entonces ceguera, midriasis, bradicardia, el paciente entra en un estado de coma. La vida media de la ivermectina en el perro es de 21 días. Y entonces yo voy a tener un paciente 21 días con altos niveles de ivermectina cerebral, con todos estos síntomas.
Él va a ser un paciente que necesito manejar casi un mes como en estado de coma, con muchos cuidados de enfermería, soporte nutricional y todo ese tipo de cosas, y que no se me complique. Entonces, la verdad es que el manejo de esa intoxicación por ivermectina es una cosa bien engorrosa, bien complicada. La mayoría de gente decidía terminar eutanasiando al paciente, no, hasta 8 días y yo lo veo igual, ahí tirado, solo respira, terminaban eutanasiando porque era un manejo muy engorroso. El tratamiento era líquidos, soporte nutricional, si convulsionaba recomendaban que barbitúricos, en este caso el diazepam era una muy buena opción, y estaba uno, ¿sí? 2, 3 semanas, cuide y volteelo y acolchado y que las úlceras por decúbito, y la verdad es que las evoluciones eran muy malas, hasta que nos echaron el cuento de la infusión lipídica. Me equivoqué de conferencia ahí. No, la verdad es que en Estados Unidos lo reportan como una causa muy habitual de intoxicación por ivermectina en perros. Ese es el caballo mío, la mascota de mis hijas. Y en caballos ustedes saben que el antiparasitario más común es la ivermectina. La ivermectina no se metaboliza, se elimina intacta. ¿Alguien ha visto comer a un perro bolliga de caballo? Todos, les encanta. Hay una alta tasa de intoxicación por ivermectina en perros por comer bolliga de caballo recién desparasitado por ivermectina. ¿Sí? Recién desparasitado es 5 días. Hasta 5 días después de haber dado ivermectina al caballo, esa bolliga es supremamente peligrosa para los perros, y si es un perro con mutación, más. Entonces, mucho cuidado con esta situación, que a veces les digo uno ni le para bolas. Es que el perro está como muy enfermo y le encanta la bolliga de caballo, y no le pasa nada. Hay veces pueden pasar cosas. Ojo, que hay medicamentos que me bloquean la glicoproteína P. Y entonces un paciente que yo consideraba normal, no es que no es un coli, debe aguantar la ivermectina, pero yo le di otro medicamento que me lo bloquea la glicoproteína P, me lo convierte en un coli, desde la parte de vista genética. Y es el perro que se me puede intoxicar con dosis bajitas de ivermectina. ¿Quiénes me bloquean la glicoproteína P? El Spinosad, ¿sí? ¿Usan Spinosad? El Comfortis, para las pulgas, es Spinosad. Entonces el Comfortis me puede volver a un perro que antes tenía una barrera hematoencefálica normal, sensible a la ivermectina, si los doy al mismo tiempo. La ciclosporina, y yo a este le tengo mucho miedito en esta situación, porque el que le vea dermatología y a veces les llega un Demodex, ¿sí? Y además usted dice, no, y esto huele a malacesia. ¿Y qué hace uno con ese perro? Amitraz, ¿sí? Ketoconazol para la malacesia, y de pronto ivermectina para el Demodex, que nos dé una manito a la Amitraz, ¿sí? Sistema endectocida diario. Y entonces esa combinación, así tenga su barrera hematoencefálica buena, puede ser bastante peligrosa. Y ojo que esa falta de glicoproteína P no es solo para la ivermectina. Esos perros son ultra sensibles a muchos medicamentos y a veces lo ignoramos, ¿sí? Hágale tratamiento con vincristina a un coli con mutación, si quiere verlo hospitalizado 15 días con gastroenteritis hemorrágica. Entonces, que el coli tiene TBT, vincristina, uy, dijo que si tiene la mutación, la vincristina lo va a volver miseria. Miremos si de pronto es mejor incluso tratarlo con doxorubicina, buscar la opción de la ciclofosfamida, mandamos a traer romustina a Estados Unidos, pero la vincristina en un perro con la mutación es bien complicada. Y otro que se usa con cierta regularidad, la loperamida. La loperamida que lo usan como antidiarreico, y yo he visto incluso algunas presentaciones veterinarias de loperamida como antidiarreico. La loperamida es un opioide que disminuye el peristaltismo y no tiene ningún signo opioide porque no es capaz de cruzar la barrera hematoencefálica. Pero si el perro tiene la mutación, esa loperamida me va a dar puros signos de sobredosis de opioide cerebral, ¿sí? Alteración del comportamiento, gritos, taquicardia, algunas cosas delicadas. Les decía, son
3 semanas en el tratamiento convencional, pero pues la idea es que ahorita pacientes con intoxicación con ivermectina, la infusión lipídica es la opción. Dime. ¿Hasta cuántos días después pueden seguir bloqueando esos medicamentos? Ok, depende mucho de su vida media. El ketoconazol, más o menos hasta 3 días después de haber suspendido el tratamiento. El Comfortis, como es un medicamento de vida media larga, le puede tener esa glucoproteína bloqueada hasta 15 días. Entonces hay que tener cuidado con esa situación. ¿Sí? La verdad yo no recuerdo haber recibido muchos pacientes intoxicados con ivermectina, pues muchos era que yo recibía 1 al año, más o menos, y yo tengo un dolor de cabeza, ¿no? En una semana están diciendo pero que no están hacia y hay que estar encima. Me contaron lo de la infusión lipídica, empezamos a ensayarlo y en los últimos 6 meses he tenido 7 pacientes intoxicados con ivermectina. Uno de ellos coli, donde el pronóstico en teoría es muy mal, que salió rápidamente de la intoxicación. ¿Sí? Un gatito, este gatito le diagnosticaron otodectes y le pusieron una moxidectina tópica, un Advocate, que viene muy concentrado, ¿sí? Ellos lo toleran, pero viene casi a una dosis de 2000 microgramos por kilo, vía tópica de moxidectina. Y para garantizar que el Demodex se muriera, le adicionaron 5000 miligramos de ivermectina oral. ¿Sí? Entonces le combinaron 2 lactonas a unas dosis supremamente altas. A las 6 horas el gato empezó deprimido a salivar y al día siguiente, con eso que vimos ahí, el gato tenía como unos opistótonos intermitentes, ¿sí? Taquipnea, vocalización, espasticidad, y ese ataque le estaba dando cada 10-15 minutos, ya, y quedaba más tranquilo y le volvía a dar. Ese gato llegó un día por consulta de urgencia, 7 de la noche, yo iba saliendo de la clínica, entonces le dije al veterinario del hospital en ese momento, listo, empecemos la infusión lipídica. No supe más, al otro día llegué a las 7 de la mañana, la ronda que hacemos a las 7 de la mañana en el hospital. Y esta era la gatita al otro día a las 7 de la mañana. Una gata normal, que ya recuperó el reflejo fotomotor, que había comido a las 4 de la mañana y que a mediodía se le dio de alta para la casa. ¿Sí? En ella no la queríamos bañar, se hizo una limpieza, pañitos húmedos, como que trataba de quitarla, y le hicimos la infusión lipídica. ¿Sí? La habían aplicado en una zona donde en teoría no era mucha la posibilidad de la mesera, pero igual la moxidectina es un medicamento transdérmico que todo pasa a la circulación. Pero entonces les digo, yo vivo, por lo menos en ivermectina, enamorado de la infusión lipídica, porque recuerdo pacientes que eran 3 semanas peleando con ellos, se convirtieron en esto, pacientes que en 12 horas se van perfectos para la casa. Y eso me ha pasado con todos. Un mestizo, 3 chihuahuas, los 3 chihuahuas de una misma casa, los llevaron a la finca, el mayordomo estaba vacunando el ganado y desparasitándolo con ivermectina 3.5, y entonces aprovechemos que los perritos están por aquí, su centímetro de ivermectina para todos los 3 chihuahuas, los 3 intoxicados con signos muy severos, y al otro día todos de alta para la casa con la infusión lipídica. Doctor, ¿este bloqueo de la glucoproteína es únicamente con las ivermectinas o es generalizado de todas las lactonas? Ok, no. El problema con la glucoproteína y las lactonas es que los perros con la mutación no tienen cómo evitar el ingreso de las lactonas al cerebro, ¿cierto? Entonces un perro que tenga una glucoproteína normal, ella tiene la facilidad de no dejarla entrar al cerebro. En los perros con la mutación, cualquier lactona macrocíclica tiene riesgo de intoxicarse. Unas más peligrosas que otras, por ejemplo la milbemicina necesita dosis muy altas para entrar. Doramectina, selamectina pueden tener cierta peligrosidad y ivermectina es la más peligrosa de todas. El problema es que con los otros medicamentos que me la bloquean, como el ketoconazol,
yo bloqueo la glicoproteína P y todo el perro que esté tomando eso queda sensible a ese mismo efecto de que la lactona pueda ingresar. Todas las lactonas me pueden dar problemas, unas más delicadas que otras. Drogas de abuso, de pronto lo charlamos esta mañana, ¿sí? Que venga, es que ustedes deben ser expertos allá en eso, ¿no? Por fortuna no, yo la verdad no es que vea mucho perro intoxicado, como decía, es una ciudad universitaria con alto consumo de anfetaminas, no he tenido pues mucha experiencia con pacientes con anfetaminas, cocaína jamás, y lo que he visto básicamente en muchos casos de consumo de marihuana. Pero pues drogas de abuso hay, como adolescentes idiotas lo quieran usar, son una cantidad y entonces es difícil porque cada una tiene efectos muy distintos. Entonces tenemos las anfetaminas. Dentro de las anfetaminas recuerden que hay algunas de uso terapéutico, como el metilfenidato, el medicamento para síndrome de hiperactividad en niños, ¿sí? Que es una anfetamina. Entonces podemos tener acceso a medicamentos en el hogar de niños hiperactivos, de déficit de atención, que estén tomando anfetaminas de manera terapéutica. Pero la mayoría de anfetaminas son de uso ilegal, usan ácido gamma hidroxibutírico, usan benzodiazepinas. Esto es una cosa que me parece una locura, las sales de baño, es decir, que usan los ambientadores de baño para drogarse, ¿sí? La metilona y la mefedrona, el ácido lisérgico, la cocaína. Entonces pues hay muchas cosas que pueden pasar y hay veces la sintomatología muy diversa, complicada. Para mí lo más común, marihuana. Esto me parece bien interesante. Si el paciente ingiere la marihuana, la biodisponibilidad, la cantidad de marihuana que pasa a la circulación de tetrahidrocannabinol es del 20%. Pero si el paciente la inhala, la biodisponibilidad es del 50%. Entonces es más fácil que un paciente se nos intoxique con marihuana si está al lado de alguien que está fumando marihuana a que si se la traga. Sin embargo, yo he tenido experiencias con las dos, ¿sí? El pitbull que se me robó los 4 brownies que tenía para la fiesta de esta noche, se comió los brownies de marihuana, se comió la torta de marihuana, o se comió el moño de marihuana. Y también lo he tenido, sobre todo con perros pequeños, con intoxicaciones serias, French Poodle pequeños, Yorkshire, donde, no, es que estaba encerrado en mi pieza fumando marihuana, el perrito estaba ahí, y de un momento a otro empezó a comportarse mal, y no le va a decir a mi mamá. Pero sí he visto perros pequeños con intoxicaciones importantes por estar en contacto simplemente con el humo de la marihuana. El problema de todos estos narcóticos, de estas drogas de abuso, es que alteran una gran cantidad de neurotransmisores a nivel cerebral. Entonces los síntomas pueden ser muy diversos y el tratamiento termina siendo sintomático. Venga, pues no sabemos exactamente qué fue, empecemos a tratar síntomas. Altera principalmente serotonina, dopamina, GABA, y entonces tenemos efectos muy variables: hiperactividad, convulsiones, pérdida de la conciencia, alucinaciones, ¿sí? Es difícil, venga, ¿y cómo diagnostica usted que el paciente está alucinando? Pero hay unos que le cuentan francamente a uno, ¿sí?, que está alucinando. Recuerdo mucho un Yorkshire intoxicado con marihuana inhalada, que el perro estaba feliz mandándole mordiscos al aire, yo no sé qué buscaba y lo perseguía y brincaba y le mandaba mordiscos, ¿sí? Y decía, tiene que estar alucinando, pues ya no hay que mariposa se está persiguiendo, pero encuentra uno a ver ese tipo de cosas. Ojo, signos cardiovasculares, entonces todo ese paciente necesita hospitalización, necesita un seguimiento importante de electrocardiográfico, estar buscando arritmias. Ya lo hemos hablado mucho, alta posibilidad de hipertermia, entonces hay que estar muy encima, chequeando temperatura seguido, venga, evitar rhabdomiólisis, falla renal aguda, falla hepática, CID, porque la hipertermia me puede dar todo esto. Y les decía, esta es la prueba que hacen en los hospitales humanos en orina para diagnosticar la mayoría de narcóticos. No es costosa, es una prueba que cuesta, depende del laboratorio, entre 30 y 45.000 pesos. Y la usan de rutina en muchos hospitales, entonces podemos tener la alternativa de, si tenemos un contacto en un centro de urgencias, alguna cosa, venga, le mando una muestra de orina y tíremele un multidrug screen, a ver si de pronto le marca ahí que este paciente está con cocaína, está con ácido lisérgico, algo así.
por el estilo. El tratamiento, la verdad, son sustancias de muy rápida absorción, entonces la descontaminación es difícil. El vómito, el carbón, lo podemos ensayar si no ha sido muy reciente. Importante, evitar la hipertermia. Tratar de hospitalizar, ojalá en una zona oscura y sin ruidos, esto es importante. No lo podemos hospitalizar al lado del beagle, ¿sí?, que está ladrando toda la noche, porque va a ser incómodo, el paciente tiene más predisposición a convulsionar, ese tipo de cosas. Líquidos intravenosos, si el paciente está muy excitado, yo les comentaba, empezamos infusiones a rata de infusión constante de Propofol, 0.1 miligramo kilo minuto, ¿sí?, monitoreo electrocardiográmico, y hay reportes en literatura de manejo con infusión lipídica para intoxicación en perros con cocaína y con marihuana. Entonces sigue siendo una alternativa interesante en algunos de estos pacientes donde tenemos unas dosis, unas zonas importantes. La literatura habla mucho y dicen que hasta ahora no se conoce una muerte de perros intoxicados por marihuana. Signos muy severos que pueden durar mucho, pero la verdad que es muy difícil y no se ha reportado que se nos muera un perro intoxicado por marihuana. Cocaína, anfetaminas, por la parte de arritmias, sí tiene una mayor probabilidad de complicaciones delicadas. Muy bien. Y ya vamos pasando entonces como a la última parte, que son fitotoxinas y zootoxinas. Igual el manejo que hicimos fue médico, paciente comatoso, pero es 24 horas de estado. Yo no he tenido la oportunidad, el doctor me dice que tuvo un paciente intoxicado con éxtasis. Recuerden, el éxtasis, las anfetaminas, todos son simpático-miméticos. Entonces es asumir una sobredosis de adrenalina. Y es tratamiento sintomático, venga, chequemos corazón, que no esté muy taquicárdico, chequemos temperatura, chequemos presión arterial, que es un manejo muy sintomático y la verdad es que espera uno que haya una evolución favorable. Un pinche que de 1,5 kilos con una pastilla. Una sobredosis impresionante, ¿no?, pero muy pequeño, una dosis bastante alta. Muy bien, entonces vamos ya a la parte de tóxicos vegetales, ¿sí?, y cosas que son raras, que todavía no se sabe muy bien por qué, pero pasan. La macadamia, hay mucho reporte de intoxicación por macadamia, solo se reporta en perros, no se reporta en humanos, no se reporta en gatos, una intoxicación que hasta ahora solo se reporta en perros, y se estima que la dosis tóxica para la sintomatología empieza más o menos en 2 gramos por kilo, no es mucho, ¿sí? Un paciente que se abre un paquete de macadamias de ese que viene para tortas partidas, fácil se puede comer media libra, creo yo, sin mucho problema. Entonces tenemos una alta posibilidad. No se sabe por qué las macadamias causan intoxicación en perros, sin embargo es una cosa relativamente sencilla, es una parálisis, una paraparesis restringida a miembros pélvicos. ¿Sí? Y eso es importante. Recuerden que el síndrome intermedio era restringido a miembros anteriores, ¿sí? Y los miembros pélvicos estaban bien, eso nos ayuda a unas diferenciales. En este es la paraparesis restringida a miembros pélvicos. Seguro necesitamos 1000 diagnósticos diferenciales, no hay una hernia de disco y ese tipo de cosas, pero es que no hay dolor, bueno, entonces un infarto fibrocartilaginoso, qué sé yo. Pero en la anamnesis, si tenemos la anamnesis de consumo de macadamias, pues ahí probablemente ya tenemos un ayudo diagnóstico. En algunos perros reportan que puede haber miositis en miembros pélvicos, entonces palpación dolorosa de los músculos, algunas veces diarrea, y hay un reporte que no se sabe si se le puede achacar a la macadamia o no, pero un perro de estos que además hizo pancreatitis, ese sí pues ya se pasó a lo más complicado, pero es un solo reporte que no se sabe si va muy asociado al consumo de la macadamia o no. Pero sí hay muchos casos reportados de esta situación, no hay que hacer nada, es un paciente que se deja en observación, cuidados de enfermería, generalmente sigue comiendo bien, eso bien, en 48 horas está como si nada. Entonces solo tenerlo presente, tenerlo entre los diagnósticos diferenciales, advertirle a los propietarios que las macadamias pueden ser, dar alguna incomodidad a los pacientes, pero generalmente de ahí no pasa.
El ajo y la cebolla, básicamente el ajo y la cebolla contienen disulfuros y tiosulfatos, que son oxidantes de la hemoglobina. ¿Sí? Entonces, un consumo excesivo, un consumo habitual de ajo y cebolla, principalmente en gatos, me puede empezar a dar anemia hemolítica. Anemia hemolítica. No es raro, yo no sé si lo han visto, pero entre los naturistas, los vegetarianos, los veganos estrictos, que además no quieren usar nada químico y que no usan medicamentos, ellos tienen como rutina que se desparasitan con ajo. Entonces el día que se van a desparasitar toman ajo y desparasitan a los perros y a los gatos de ellos con ajo. ¿Sí? Exacto. Y entonces ahí podemos tener, yo vi un gato con una anemia hemolítica importante, un hematocrito de 12 por una desparasitación con ajo. Entonces hay que tener mucho cuidado con la situación, puedo tener una anemia hemolítica. La dosis tóxica en el perro de ajo o de cebolla, 15 gramos por kilo, y en el gato solo 5 gramos por kilo puede ser suficiente. Los akitas y los Shiba Inu, ¿sí?, tienen una predisposición a ser más sensibles a esta situación. Básicamente los akitas y los Shiba tienen una microcitosis congénita, sus eritrocitos son más chiquitos que el de los otros perros, y adicionalmente la hemoglobina es más sensible al daño oxidativo en estas dos razas. Entonces son perros que pueden estar más delicados si el dueño le da por desparasitarlo con ajo o darle cebolla. Doctor, ¿es solo con cebolla cruda o también cocinada? ¿No hay diferencia? ¿Sí? Depende de la cantidad de cocción, ¿sí? Porque los tiosulfatos y los disulfuros se van perdiendo con la temperatura y ese tipo de cosas. Si es una cosa muy cocinada, es poco probable que tenga una cantidad muy alta, pero cocinadas intermedias o crudas, la más peligrosa, puede tener, no se sabe exactamente qué cantidad de tiosulfatos va a haber, pero la cocción sin duda disminuye la cantidad de tiosulfatos. ¿Las dosis tóxicas pueden ser acumulativas o tienen que ser una sola administración? Ok, esto, igual que todo, estas sustancias tienen una vida media, se estima que puede de 24 a 48 horas. Entonces, acumulativo si está comiendo 2 o 3 veces en el día. Si es una vez a la semana y no alcanza los niveles tóxicos, probablemente es capaz de recuperarse, aguantarse hasta que llegue la siguiente toma. ¿Sí? El zapallo, la auyama. Hay reportes de intoxicación con auyama en humanos. Y entonces a raíz de eso han hecho bastantes estudios. En humanos se restringe a diarreas bastante profusas, pero de ahí no pasa. Entonces han hecho bastantes estudios y resulta que hay muchas especies de auyama, ¿sí? Auyama, calabaza, zapallo, calabacines, una cantidad de especies, todas de la familia de las curcubitáceas, y el tóxico lo llaman la curcubitacina. Y el problema es que se han encontrado 19 tipos distintos de curcubitacina y no se sabe cuál de ellos es el que está dando los efectos tóxicos en el perro. Y cogen auyamas de la misma especie y una tiene unos altos niveles de la tipo 3 y la tipo 5 y la otra, siendo de la misma especie, tiene altos niveles de curcubitacina, pero de la tipo 2 y la tipo 9. Entonces, esa es la razón por la que me digan muchas veces: eso es mentira, yo tengo un perro que toma sopa de zapallo todos los días y nunca le pasa nada, ¿sí? Y tenemos otro perro que toma una vez en la vida una sopa de zapallo y al otro día o esa noche llega intoxicado. Que yo he tenido varios perros intoxicados con auyama. De hecho, uno muy particular, porque fueron de visita a una finca, a los perros les daban todas las noches sopa de zapallo a los de la finca. Este perro nunca había visto un zapallo en su vida, pero esa noche tomó la sopa de los otros. A los otros nunca le pasó nada y a las 3 horas estaban corriendo con él para el hospital. Entonces, no vamos a tener cómo saber qué zapallo se le puede, qué no, qué cantidad es tóxica. Los niveles del tóxico dependen de la pluviosidad en esa época, de la calidad del suelo. Entonces, la verdad es bastante complicado saber a quién le va a hacer daño o no. Lo que sí es cierto es que hay auyama, perros que son sensibles al consumo del zapallo de la auyama. Los signos: ataxia, puede haber miositis y se cree que también es solo restringida a miembros pélvicos. Es muy raro que
esté cogiendo otras zonas, entonces es muy similar a la macadamia. Y esto también es autolimitante, una cosa de soporte, esperar, 12 horitas generalmente se recuperan sin ninguna otra intervención. Las uvas y las pasas, caemos a lo mismo, mecanismo de acción desconocido. Y hay perros que se comen 2 kilos de pasas y no pasa nada, y hay perros que se comen una cajita de pasas y hace falla renal. Entonces no se sabe muy bien, la dosis no se conoce, pero lo que sí se sabe es que perros que consumen pasas o uvas como fruta entera, pueden hacer una necrosis tubular renal y hacer un estado de falla renal aguda que puede ser grave. ¿Sí? Entonces, en estos pacientes, la verdad es que, como no sabemos cuál es la dosis tóxica, qué pasa, cuáles uvas son tóxicas, cuáles no, qué perros son más sensibles, la recomendación es: los perros no deberían consumir ni pasas ni uvas. ¿Sí? En el caso de que les suceda, pues se maneja como cualquier falla renal anúrica, como lo vimos en AINES. Estamos chequeando presión, chequeando producción de orina, chequeando creatinina, terapia de líquidos al triple. Si la producción urinaria no mejora, infusión de furosemida, infusión de dopamina. ¿Sí? Se maneja como cualquier falla renal, pero entonces hay que tener presente esta situación. El chocolate, ¿sí? Sabemos que el principio activo es una metilxantina, que en el chocolate es la teobromina, pero pues que es hermanita de las otras metilxantinas, como la cafeína del café, como la mateína del mate de los argentinos, como la teofilina, que se usa como medicamento broncodilatador. ¿Sí? Todas son metilxantinas, que lo que hacen es inhibir fosfodiesterasas, y al inhibir esas fosfodiesterasas me aumentan el calcio intracelular. Entonces voy a tener una hiperexcitabilidad celular que se puede manifestar en convulsiones y arritmias cardíacas. Y adicionalmente provocan un exceso de liberación de catecolaminas. Entonces la verdad es que el momento en que se intoxiquen es una intoxicación delicada que necesita un seguimiento importante. ¿Qué tan fácil es? Ya vamos a ver. La teobromina, hay que tener cuidado, tiene circulación enterohepática. Entonces intoxicación con chocolate exige 48 horas de carbón. Y la teobromina además se elimina vía renal sin inactivar, y se puede reabsorber desde la vejiga. Entonces tengo que estar dando carbón seguido en el paciente intoxicado con teobromina, y sí o sí tengo que poner sonda urinaria y mantener esa vejiga vacía, porque desde la vejiga también me hace recirculación. Y tiene una vida media larga de 18 horas. Dosis bajas de teobromina, que es lo más común, que es lo que generalmente vemos, se restringen a náuseas, vómito y diarrea. Dosis bajas, que ya vamos a ver más o menos qué es una dosis baja. Dosis intermedias, ya empiezo con problemas cardíacos, taquicardia, arritmias e hipertensión. Y dosis muy altas, hiperexcitabilidad, ataxia y convulsiones. Si un paciente intoxicado por chocolate llega convulsionando, la dosis fue muy alta y la mortalidad es altísima. Signos neurológicos por chocolate, la mortalidad es muy alta. ¿Sí? Por fortuna necesitan dosis muy altas para que eso suceda. Generalmente son signos leves o incluso signos cardíacos. Es raro, pero si les llega convulsionando, sepan que la cosa está grave. La dosis letal 50 de la cafeína, se estima que en el perro, ¿sí? Dosis peligrosa, 150 miligramos por kilo, y en el gato 80 miligramos por kilo. Es difícil alcanzarlo. Cualquier bebida cola tiene 0.25 miligramos por mililitro. Intoxicar a un perro con cafeína a punta de Coca-Cola no va a pasar, es muy difícil. Estos estimulantes sexuales, ¿sí? De los de venta libre, hay que tener cuidado con ellos, traen más o menos 200 miligramos por tableta, entonces son peligrosos. Y los granos de café, 25 a 50 miligramos por cada gramo que tenga el granito de café. Los granos de café en perros y gatos son peligrosos.
Yo pienso que es muy poco probable que un perro se vaya a comer unos granos de café, ¿sí? Pero si ustedes acaban de llegar de viaje, pasaron por Oma, y Oma vende unos dulcecitos, que es un grano de café envuelto en chocolate, ¿sí? Esa pepita, además de toda la cafeína del granito de café, tiene un poco de teobromina ahí en el chocolatico. Esos granitos me parecen riesgosos para una posible intoxicación en perros y gatos. La dosis letal de la teobromina son 250 miligramos por kilo, ¿sí? Hablamos de signos digestivos más o menos desde unos 50 miligramos por kilo, dosis cardiotóxica 100, 150, y esta dosis ya es neurotóxica. Entonces ahí tenemos dosis bajas, dosis medias, y el chocolate negro tiene 5 miligramos por gramo, entonces la verdad es difícil, pero pues hay veces se ha visto. De ese chocolate, qué sé yo, para hacer el chocolate del desayuno, casi que se tiene que comer una libra completa y el perro pesar menos de 15 kilos para alcanzar una dosis tóxica. Entonces necesita mucho consumo, es difícil, pero hay veces se ve. La cocoa viene mucho más concentrada, 25 miligramos por kilo, y un grano de cacao tiene mucho más, pero yo creo que también es muy difícil que un perro o un gato se consuma un grano de cacao. El tratamiento con teobromina, con cafeína, entonces, ojo, emesis, lavado gástrico, catártico, recuerden que hay circulación enterohepática, entonces cardio en varias dosis, hay reabsorción vesical, entonces sonda urinaria, estar pendiente de la hidratación, estar pendiente de que los niveles de potasio sean adecuados, hacer un electrocardiograma continuo, si empiezo a tener taquicardias, esmolol, un beta bloqueador. Si ya empiezan arritmias ventriculares, pues probablemente requiera difusión de lidocaína, pues ya lo que sea su manejo específico de la arritmia. Y les digo, si llega con signos neurológicos, el pronóstico es muy malo, la dosis tuvo que ser muy alta, y pues ahí hay que empezar entonces con una terapia de sueño, pues son pacientes que necesitan un cuidado intensivo importante. Muy bien, ¿cansados? Entonces descansemos un poquito, déjenme descansar a mí. Diagnóstico. Sí, señor. Un QRS normal, todos, pero es un latido prematuro, sin despolarización auricular, no hay un DAPE, un latido supraventricular prematuro. ¿Sí? Que si es aislado probablemente no le hagamos nada a ese paciente, pero entonces aquí una fibrilación supraventricular, ¿sí? QRS, no hay ondas P reconocibles, un paciente muy delicado, paciente que podemos empezarle a tratar de bajar esa intensidad, un beta bloqueador, taquicardia ventricular, ese sí ya está viendo la luz al final del túnel. Si está delicado, hay que correrle con la lidocaína venosa, ¿sí? Y parece un trigeminismo, pero no. Está difícil. Esto es P, esto es P, esto es P, esto es P, esto es P. Estos son latidos de escape ventricular, un paciente con un bloqueo de tercer grado. No hay nada más que hacer que ponerle un marcapasos. Así no hay mucho para hacer. Bueno, sigamos entonces. Estuvieron muy participativos. El silitiol, entonces, ya les decía, es un azúcar natural que se usa para endulzar dulces para diabéticos. Lo que hacen en estos dulces es evitar azúcares simples de rápida absorción, como la dextrosa, como la glucosa, como la sacarosa, y adicionan unos azúcares un poco más complejos, como el silitiol. Lo que yo he leído, sé que escucharon una cosa contraria, lo que yo he leído
es que el aspartame no tiene problema. Lo usan como sustituto del azúcar y que el aspartame no tiene mayor problema en perros y gatos. Me toca buscar más. Entonces me tocaría buscar. Obviamente Cristian sabe mucho más que yo que de neuro, entonces sí debo buscarlo, pero yo en lo que encontré por lo menos en libros de toxicología es que que si le llegan y se comen los dulces para el diabético, leí la composición y era aspartame y me despreocupa. Era silitiol, me estresó mucho en perros, solo en perros. El silitiol no es tóxico ni para humanos ni para gatos, por algún motivo particular es tóxico solo en perros. Y necesitan las dosis muy bajitas, provoca una liberación masiva de insulina, y entonces me va a dar hipoglicemias muy severas con tan solo 0.1 gramo por kilo. Como digo, lo que más concentración trae son los chicles para diabéticos. Estos de sugar free, hay que leer la composición. Y dosis de medio gramo por kilo me pueden dar necrosis hepática, que es bien delicada, bien de alta mortalidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese silitiol. Si sabemos que hubo un consumo de silitiol, entonces inducimos el vómito y empezamos un manejo inmediato de la hipoglicemia. Estamos midiendo los niveles de glucosa cada 12 horas para estar reponiendo. La idea es que todo paciente que me llegue con una glicemia de menos de 60 debe empezar a recibir un soporte venoso de dextrosa. Inicialmente un bolo de dextrosa al 50%, 1 mililitro por kilo, ojo, diluido en solución salina 1:3 y lento. Esto es, la dextrosa al 50 es supremamente hipertónica, hiperosmolar. Recuerden que la osmolaridad del plasma es de, ¿cuánto? 296 a 308 más o menos, la osmolaridad del plasma. La osmolaridad de la dextrosa al 50% es de 2500. Entonces, poner dextrosa al 50 directamente en la vena e inmediatamente deshidratación del endotelio, flebitis, y hasta ahí te llegó esa vena. Perdiste esa vena y la tienes que ir a buscar. Entonces, nunca ponemos dextrosa al 50 pura, despacio y diluida. Dextrosa al 50%, 1 mililitro por kilo, diluido a 3 en 3 minutos. Y continúa con una hidratación constante con una dextrosa al 5%, ¿sí? La que normalmente usamos en nuestros pacientes, que al 5% ya es isotónica, ¿sí? Y adicionalmente entonces empezamos con hepatoprotección, porque lo más grave del silitiol es la hipoglicemia, pero dosis altas, necrosis hepática. Entonces de una vez, hepatoprotección, el SAMe, la silimarina está ya demostrado que definitivamente es hepatoprotectora, bloquea enzimas oxidantes a nivel hepático, entonces silimarina a todos estos pacientes, no hay problema, vitamina C, vitamina E, y les decía, todo paciente con el hígado medio toreado, acetilcisteína, oral, venosa, ¿sí? Pero entonces acetilcisteína es una muy buena alternativa en estos pacientes. ¿Silimarina qué dosis? La verdad es que dosis de eso no se encuentra fácil, hay una cantidad de dosis distintas y muchas veces viene en cápsulas, que es difícil de decir en un cuarto. ¿Sí? Entonces, la otra ventaja es que efectos adversos no se le conocen, entonces lo que yo hago es que casi que estoy dando de rutina una cápsula, perro pequeño al día, perro mediano grande, una cápsula cada 12 horas. ¿Sí? La puedes dar de una manera relativamente segura, sin mucho problema. Muy bien. Aquí viene una parte que está al final, pero que a mí me interesa mucho y les decía, de plantas sabemos poco y yo pienso que tenemos gran cantidad de pacientes intoxicados con plantas y subdiagnosticados. Sí, ahorita por casualidad, sin ser yo el experto en plantas, miré el jardín que hay antes del restaurante donde comíamos y en ese jardín hay 5 plantas, 4 son venenosas para el perro. ¿Sí? Y es un jardín que, según veo, pueden tener en cualquier jardincito de aquí de las casas de pasto. Entonces, es una cuando digo eso, pienso que estamos subdiagnosticando y que hay que prestarle atención. No falta mayor cosa. Muy bien, entonces, empecemos con las planticas aquí rápido. Oxalatos de calcio insolubles. Los oxalatos de calcio insolubles son unas agujas microscópicas de calcio que tienen muchas plantas en sus hojas.
y entonces el paciente al masticar la hoja se liberan esas agujitas, se entierran en la mucosa y son muy dolorosas y provocan una severa inflamación. Seguro todos han visto esta plantita, no sé cómo la llaman costilla de Adán, ¿sí? No sé, ahí puse la perrita de mis hijas a modelar, ¿sí? la Shetland de mis hijas me sirvió de modelo. ¿Por qué? Porque es que todas las fotos las tomé en el jardín del conjunto donde yo vivo. Sí, eso es una bomba de tiempo para los perros, todo es veneno cuando salgo yo a mirar por ahí. Pero ahí viven 50 perros y nunca me han dicho que alguno ha intoxicado con una planta, pero muchas veces puede ser que lo estamos subdiagnosticando. Estas plantas dan unas estomatitis severas, mucho dolor, cialorrea, y puede ser peligroso porque el edema laríngeo me puede llegar a obstruir la vía aérea. Voy a tener un paciente que se me muera por obstrucción de vía aérea por morder una planta de estas. Además, cuando muerden la hoja, sus cristales pueden volar y pueden caer al ojo y dan lesiones corneales, úlceras bastante importantes, blefaroespasmo, epífora. Hay que tener cuidado. Yo conocí un caso muy delicado de un humano que tuvo con una planta de estas una reacción muy severa. Estaba arreglándolas con las tijeras de jardín, le sonó el celular, no sé qué, ¿verdad? Lo que encontró fue meterse las tijeras a la boca para contestar, y una severa inflamación, edema laríngeo, se fue de traqueostomía, o sea, una cosa bastante dramática, estuvo a punto de morirse por esa situación. ¿Sí? Entonces, ojo, casos muy severos de estomatitis que pueden llegar a edema laríngeo. Esta, como les decía, la Dieffenbachia es el nombre científico, la llaman dólar, es una planta muy popular, yo la veo en todos lados, hay que tener cuidado. En el jardincito de allí, los anturios tienen una alta cantidad de cristales de oxalato de calcio, los fotos. Allá en Manizales es como por tradición que las abuelitas tienen que tener una mata de estas en la casa. Esto lo llamamos que la chiflera, ¿sí? De hecho me llama la atención porque ese es el nombre científico. Las abuelitas son muy pinchadas y la llaman por el nombre científico. Todas tienen una chiflera en la casa y esto también tiene alta cantidad de cristales de oxalato de calcio. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esta también está en el jardincito de allí, ¿sí? La llaman oreja de elefante, ¿sí? Son plantas de alta cantidad de oxalatos de calcio. Si el paciente nos llega, como ese Rottweiler que estábamos viendo ahí, entonces hay que hacer un lavado abundante de la boca, tratar de retirar esos cristales con agua, simplemente con agua fría, lavamos la boca, los labios, los carrillos, el paladar. Se sabe que las sustancias que contienen algo de calcio ayudan a disminuir mucho el dolor, entonces recomiendan tratar de que el paciente consuma leche o yogur, que puede colaborar. Empezar es muy doloroso, entonces hay que empezar un manejo del dolor, que puede ser AINES. Pongo corticoides ahí porque siempre le queda la duda si tiene edema laríngeo muy severo, ¿será que mejor empiezo con un corticoide? En ese Rottweiler yo empecé con una dexametasona porque me preocupaba, la base de la lengua era una cosa enorme, le estaba dificultando la respiración. Decidí poner una dosis de dexametasona vía venosa. La dosis de la vida media de la dexametasona es de 24 a 48 horas, entonces solo una dosis de dexametasona y a las 24 horas ya empecé con el AINES. No se combinan al mismo tiempo, yo espero que pase su efecto y ya sigo con el otro. Y son pacientes que pueden durar con estomatitis 8 o 15 días, entonces hay que mirar que estén consumiendo lo que necesitan o si necesitan un soporte adicional nutricional. Yo en la clínica trato de ser un poco estricto con la parte nutricional. Los pesos, o sea, en mi clínica el paciente hospitalizado se pesa todos los días. Es prohibido que un paciente en mi clínica se vaya o pierda más del 5% de su peso. Entonces si vemos que está bajando de peso, no puede, hay que hacer algo. Tratamos de que los gatos nunca duren más de 48 horas sin comer y los perros 72. Entonces si vemos que está pasando mucho tiempo sin comer, no están comiendo lo que requieren, somos muy ávidos, muy entusiastas de poner tubos de esofagostomías, de faringostomías, para estar muy encima de la nutrición de nuestros pacientes. Recuerden que comer no es que
¿Y el perrito cómo sigue? Mejor. ¿Comió? Sí, comió. ¿Cuánto? 3 pepitas. Sí, un labrador. Pues no, no está comiendo. Entonces también trato de hablar mucho con los veterinarios, todos tienen muy claro cuánto pesó el perro, muy bien, cuántas kilocalorías requiere al día, tantas, cuánto se está comiendo, no, la mitad de kilocalorías. Para mañana o se está comiendo las kilocalorías que necesita o buscamos un soporte nutricional o ponemos todo eso para ostomía. Entonces tratamos de estar muy encima de esa situación y estos son pacientes que muchas veces entonces requieren un soporte nutricional importante. Oxalatos de calcio insolubles, las agujitas. Doctor, perdone, ¿los antihistamínicos se podrían manejar en este caso? Sí, pero la verdad es que aquí el problema es más traumático que como alérgico, como ese tipo de cosas. En ese caso de las lenguas. Entonces es más como limpiar, retirar las agujitas supuestamente microscópicas que hay y manejar el dolor, ¿sí? Porque no hay tanto fenómeno más como alérgico o algo así. Los otros son los oxalatos de calcio solubles. Son distintos, por fortuna son mucho menos las plantas que nos pueden dar esta situación. Y el problema es que estos oxalatos insolubles se absorben desde el tracto gastrointestinal y empiezan a unirse al calcio sérico y empiezan a dar un cuadro de hipocalcemia. Bajan y bajan y bajan el calcio, me pueden dar un cuadro de hipocalcemia que puede llegar incluso a la tetania. Entonces, estos pacientes, cuando me lleguen con tetania, calcios bajitos, una intoxicación con oxalatos de calcio solubles también está entre los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Y entonces, aquí tenemos estas posibilidades de tratamiento. Hay que empezar con calcio intravenoso y hacer una hidratación intravenosa muy agresiva, porque esos calcios unidos con el oxalato de la planta empieza a eliminarse vía renal y puedo tener un daño renal similar a lo que pasaba con el etilenglicol. En nuestro medio estas son prácticamente las dos cosas que sabemos que pueden tener oxalatos de calcios insolubles: el trébol morado y la carambola. Los gringos la llaman la fruta estrella, aquí no sé si la llaman carambola. Sí, el carambolo, que de hecho también es el nombre científico, quien lo creyera, el nombre científico es Averrhoa carambolo. Y entonces es una fruta con alta cantidad de oxalatos de calcio, que un consumo excesivo en humanos no es como muy habitual, pero en perros se sabe y hay reportes de hipocalcemias por consumo de carambolo. Esta es una cosa que a mí me da terror. La palma sago es una palma que no es local, pero todas las palmas tienen capacidad de producir intoxicación. Esta es la más peligrosa. ¿Sí? La palma sago es japonesa, pero es muy común en jardines, es una planta importada y es una planta que usan mucho para hacer bonsáis, entonces pueden estar dentro de los hogares. Esta es en un jardín, esta es una cosa horrible, desbaratada, pero decidí tomarle la foto porque esta palma está en el parqueadero del hospital veterinario de la universidad. Entonces ahí tenemos para que amarren el perrito mientras pasa consulta y se entretenga mordiendo la palmita. ¿Sí? Y esto es una cosa desastrosa. ¿Sí? Tiene un tóxico que se llama la cicacina, está en todas partes, en las hojas, en los tallos, en los frutos, que me da una gastroenteritis hemorrágica que aparece a los 15 minutos después del consumo, y estos pacientes suelen hacer necrosis hepática 2 días después de haber entrado en contacto oral, en haber masticado esta palma. Solo se ha reportado en perros, tiene una alta circulación enterohepática y la intoxicación con ella tiene una mortalidad superior al 50%. Entonces es una cosa bien delicada, no es más que tratamiento sintomático, protectores hepáticos, esperar que el paciente no se complique, pero es una situación, como les digo, bien dramática, bien complicada. Esta es otra que me da miedo, la brunfelsia. ¿Sí? Me da miedo porque en mi conjunto, donde saco a orinar a la perrita de mis hijas, hay 8 brunfelsias sembradas. ¿Sí? Y camino yo por el barrio donde vivo en Manizales y por cuadra encuentro 2 o 3 de esta plantita, ya la vamos a ver. La llaman ayer, hoy y mañana.
Es una planta que da una florecita que nace lila, se va poniendo como azul clarita, al otro día se pone blanca y se cae. Entonces por eso es que la llaman ayer, hoy y mañana, porque la flor dura 3 días, cada día tiene un color distinto y se cae. Tiene una cantidad de tóxicos. Brunfelsamidina, que da convulsiones, tremores, que pueden incluso persistir por meses por inhibición de la glicina. La oepanina, que da parálisis, y la escopoletina, que da hipotensión y bradicardia. Y se supone que es tóxica para perro, gato, ganado, aves y humano. ¿Sí? Entonces, les digo, muchos pacientes que probablemente nos llegan convulsionando, esto es epilepsia, salió fácil, nunca volvió a convulsionar, le mandé la dosis exacta del fenobarbital que era, la combiné con bromuro de potasio, todo está excelente, qué bueno que soy, y no, el diagnóstico estaba mal. Entonces hay otra vez de modelo la Shetland de mis hijas. Como les digo, esto es en el conjunto. Aquí en este edificio vivo yo, y ven que ahí al lado del edificio hay 2 arbolitos de Brunfelsia. Los lirios en gatos, ¿sí? Y no solo los lirios, esto también es muy abundante. Todas las avenidas en Manizales tienen esta matica, el Itarilis, creo que es el nombre científico, es una especie de lirio. Solo en gatos dan insuficiencia renal aguda y hay reportes de pancreatitis. Cualquier parte de la planta es tóxica, las hojas, los tallos, los pétalos, y el agua donde está la planta es tóxica. Si el gato le da por tomar agua del florerito donde está el lirio, se intoxica. Peor aún, el polen es tóxico. Y muchas veces el gato no tiene que morder la hoja. Se encaramó en el comedor donde estaba el arreglo floral, se le tocó la plantita y le cayó polen en el pelo, y después fue y se acicaló, y eso puede ser suficiente para que se nos intoxique. ¿Sí? Es importante estar haciendo en estos pacientes sospechosos de intoxicación exámenes de orina seriados, ojalá 2 al día, porque si empezamos a encontrar cilindros es un hallazgo temprano de que tenemos ya un daño renal y que hay que trabajarle rápido a la protección de ese riñón. Si no se maneja adecuadamente, el 80% de los pacientes intoxicados con lirios gatos terminan con falla renal crónica. Entonces es un paciente que estamos encima con una buena hidratación, ojalá cada 24 horas chequeamos electrolitos, urianálisis, creatinina, y 5 días. Si en 5 días todo está normal, nos damos por bien servidos. Hay pacientes que si llegan tarde ya es falla renal crónica y no tenemos mucho que hacer con este paciente. Les hablaba ahorita de la Hedera helix, ¿sí? Muchos jarabes para la tos naturales. La Hedera helix en los gatos da una gastritis impresionante. Entonces mucho cuidado con los jarabes para la tos automedicados, el gatico con asma, que la señora le da el antitusivo el mucolítico al niño y se lo comparte al gato, porque podemos tener esta situación. Los pinos, sobre todo en gatos, tienen fenoles, por eso es que no podemos usar la violeta de genciana, porque tiene fenoles y pues ya nadie quiere que le manden el paciente para la casa todo lila. Sí, es raro pues que nosotros usemos eso en pequeños animales. Ojo que los limpiadores de piso con extractos de pino también son tóxicos para los gatos por la misma razón. Entonces que cresopinol y esas cosas con que limpian los pisos que tienen extracto de pino también son tóxicos. Los fenoles en gatos dan anemia hemolítica. Entonces gatos ictéricos hay que ver si están mordiendo el pino del jardín, ¿sí? O algo por el estilo, porque puede ser peligroso. Y nos quedan solo las zootoxinas. Toxinas de animales. Lo más común
reacciones alérgicas y edema angioneurótico. Cuando yo atendí urgencias, para mí esta era una urgencia agradable, ¿sí? Porque se diagnosticaba con abrir la puerta. La gente venía súper angustiada, ese perro con una cabeza enorme, ¿sí? Pero boleando la cola, jadeando, feliz, pero la gente llorando, se le hinchó la cabeza. Señor, hay que dejar hospitalizado, una observación, corticoide, un antihistamínico, para la jaulita, estamos chequeando, y era una consulta que sacaba uno fácil, diagnosticaba fácil, evolucionaba muy favorablemente. Entonces, es muy frecuente la reacción alérgica al edema angioneurótico asociado a picadura de insectos, puede ser también por contacto con plantas o ingestión de proteínas. Todo esto me puede dar este tipo de situaciones. Tenemos como 3 versiones de esa reacción alérgica. Una, lo que llamamos el edema angioneurótico, que es hinchazón de cabeza, párpados y labios, que seguro todos hemos visto, ¿sí? La otra versión es simplemente que se llene de ronchas el cuerpo, que es lo que llamamos urticaria, que como es una liberación masiva de histamina, muchas veces se acompaña de vómitos y diarrea por esa liberación de histamina, pero que generalmente no pasa a mayores, y la verdad es muy infrecuente que pase, pero esto puede avanzar a una excesiva cantidad de histamina en el cuerpo que se acompañe de vasodilatación y broncoespasmo, que es lo que llamaríamos un shock anafiláctico. Paciente que por alergia hizo hipotensión por vasodilatación, hipoxia por broncoespasmo, shock anafiláctico. Dice la literatura que si un paciente que entró en contacto con un alérgeno y no ha hecho un shock anafiláctico en 30 minutos, ya no lo va a hacer. Si no ha pasado 30 minutos, eso ya no pasa. Uno de todas formas, estos pacientes los deja en observación, mira cómo van evolucionando, que empiece a desinflamarse, pero a los 30 minutos de que ha llegado, no ha hecho shock anafiláctico, puede despreocuparse un poco y ya no va a avanzar eso a mayores. ¿Sí? Entonces, lo que yo más he visto, abejas, hormigas, el paciente llega con una severa edema de párpados, de labios, ¿sí? Inflamaciones muy severas, o la urticaria, que llegan con todo el cuerpo lleno de bolitas, ¿sí? Hay veces es difícil en algunas razas saber si es racial o si en verdad viene con edema angioneurótico. Me acuerdo mucho, alguna vez me atendí un cachorrito, empecé yo a abrir la historia y empiezo yo, raza, Charpey. Dice el señor, no, es un labrador. Qué pena, ya tengo el diagnóstico. Juré que me habían puesto un Charpey en la mesa, pero hubiera jurado, asegurado. Y era un labrador con un edema angioneurótico. ¿Sí? ¿Qué hacemos? La verdad no es muy preocupante. En el angioedema, pues cogemos una vena, tenemos un acceso venoso ahí por si cualquier emergencia. Un corticoide, un antihistamínico. Estos perros a veces tienden como a que resuelven un poquito y pueden recidivar, entonces no está de más, unos 4 o 5 días de esteroides para la casa, prednisolona 2 o 4 días para quedar tranquilos, generalmente evolucionan sin ningún problema. Urticaria podemos hacer algo similar, y el shock anafiláctico que les decía pues ya es una cosa muy extraña, pero pues puede suceder, es controlar esas dos cosas que se me sumaron, que es la hipotensión y el broncoespasmo. Entonces, hidratación, oxígeno, con el mismo corticoide de adrenalina, y corticoide antihistamínico, y considerar en el caso de emergencia pues una dosis de adrenalina para vasoconstricción, broncodilatación y contrarrestarlo, pero es muy raro que suceda esa situación. Ojo con las picaduras masivas de abejas, yo solo he tenido un caso, pero pues puede suceder. Se estima que en perros, gatos, humanos, la dosis letal son 19 picaduras por kilo. Eso es lo máximo que tolera un mamífero. 19 picaduras por kilo, ya eso se considera mortal. Parece mucho, pero pues en un enjambre de estos puede suceder. Recuerden que la mayoría de abejas en Colombia están africanizadas. No es que su veneno sea más peligroso, sino que ellas son más agresivas, entonces es más factible que lo piquen a uno muchas más abejas si son africanizadas que si son italianas. Entonces hay que tener cuidado. El problema de esas picaduras masivas es la rhabdomyocrosis. Empieza el músculo a destruirse, mioglobinuria y falla renal. Entonces en picaduras masivas de abejas hay que entrar a retirar los aguijones, a controlar el dolor y a estar muy encima de cuidar el riñón, porque es un riñón que se me puede dañar rápidamente por mioglobinuria. Entonces estamos chequeando en esos pacientes con picaduras masivas de abejas.
Arañas y escorpiones. En Colombia hay 40 especies de escorpiones, ninguno más peligroso que una abeja. Entonces la verdad aquí nos despreocupamos. Yo recibo mucho paciente picado por escorpión en mi clínica. Es muy común en Manizales, en ciertas zonas, que encuentren en los patios, en los garajes, en el jardín, escorpiones. Es muy frecuente que el dueño llegue y me diga: no, vi al gato jugando con un escorpión y ya me apoya la patica, o incluso le quité el escorpión que lo tenía pegado en la nariz. Sí, ellos llegan muy angustiados, pero digo, escorpiones en Colombia, eso casi que es una dosis de analgésico, déjenlo en observación, al otro día se va sin problema, no nos estresemos. Arañas en Colombia, solo 3 son peligrosas. Sin embargo, les decía esta mañana, el Instituto Nacional de Salud no reporta en Colombia accidentes por arañas. Se sabe que están, pero al parecer no pican a nadie o no se diagnostican. La viuda negra, muy peligrosa, muy mortal. El gato es hipersensible. Generalmente un gato picado por una araña negra y por una viuda negra es un gato que se muere entre 15 a 20 minutos después de la picadura. ¿Sí? Son muy comunes. Y de hecho el diagnóstico, cuando lo hacen en Norteamérica, es en la necropsia, porque encuentran la araña en el estómago. ¿Sí? Ah, mira, tenía una viuda negra, que esto fue lo que lo mató, porque no encuentran nada más. Da una parálisis muscular con paro respiratorio. Es una araña muy fácil de identificar, es chiquita, negra, con un reloj de arena en el abdomen ventral, que siempre es rojo o naranja. Si ven una araña chiquita negra, no la volteen. A ver si tienen reloj, déjenla en paz, que les digo, aquí no se reporta. Y la otra es la reclusa parda o araña de rincón. Esta es la Latrodectes mactans, esta es la Loxoceles laeta, que es la araña reclusa parda o araña de rincón. Se sabe que hay en Colombia. Hay 2 especies, la Latrodectes mactans y la otra no recuerdo muy bien el nombre, que se llama la araña de las bananeras. Entonces en el Urabá es frecuente que los bananos pique a los adultos de banano. En Brasil es donde más sucede, pero pues es muy restringida a bananeras. Esta, como les digo, hay en Colombia, pero no se reporta mucho la situación. Da una necrosis cutánea que puede tardar de 1 a 2 años en cicatrizar. Es una lesión de piel, una herida que no cicatriza y no cicatriza. Como les digo, en Colombia las hay, pero no se reportan. En humanos, en veterinaria, mucho menos sabemos. En Chile es una tasa altísima de pacientes picados por reclusa parda. Eso es una foto de una persona en Chile. La picadura inicial, esto fue como a los 3 días, esto fue como a la semana. Y el problema es que esta lesión puede perdurar ahí 1 o 2 años mientras termina de cicatrizar. Entonces Chile tiene una altísima prevalencia de picadura de esa araña. No he escuchado en veterinaria en Chile que me digan que hayan diagnosticado, pero en humanos le tienen pavor porque hay una tasa altísima. En Colombia, les digo, esas son las 2 arañas que serían peligrosas, pero no se reporta. Serpientes, esta es la única foto que no es paciente mío, esta es foto de libro. Serpientes venenosas podemos tener. Aquí en Pasto es difícil, por fortuna, en Manizales es difícil, pero pues un día pueden ir a trabajar ustedes a otro lado. Lo más común, bueno, lo más sencillo, hay 2 grupos de familias que son peligrosas. Una que son vipéridos, que son las corales, y las otras que, cuando ven el ejemplo. ¿Cuál es la situación? De todas las que no son corales, producen unas lesiones necrotizantes, mucha inflamación, mucho daño local. Entonces usted sospecha que lo picó una araña y hay mucha inflamación, no necesita saber la especie ni nada, porque el suero antiofídico viene contra todas las arañas venenosas que hay, las serpientes venenosas que hay en Colombia. Entonces no tengo que identificar la especie. Si sé que lo picó una serpiente, veo mucha inflamación, suero antiofídico polivalente, ya viene contra todo lo que pueda haber en el país. Entonces quedamos muy tranquilos. Y la otra es la coral, pero la coral no da nada de signos locales. Entonces, si lo picó una serpiente y no tiene nada de signos locales, ya sabemos que necesitamos suero antiofídico anticoral. Son los únicos 2 sueros antiofídicos que hay. Colombia reporta en humanos 3.400 accidentes ofídicos al año. 3.400 accidentes ofídicos.
El 92% de esos accidentes ofídicos son Antioquia y Chocó. ¿Sí? Prácticamente los tienen todos, 92%. Y los otros son muy llanos orientales, Amazonas, y en estas zonas son contaditos. Pero pues hay casi 10 personas al día en Colombia son picadas por serpiente. En veterinaria no sabemos. La cascabel, esta es su zona de distribución. ¿Dónde queda Pasto? ¿Por aquí? ¿Correcto? No nos toca. Costa atlántica, llanos orientales y zona andina por debajo de 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces no nos preocupa. Esto es un dato mordido con una cascabel en Norteamérica. En Norteamérica tiene como 22 especies de cascabel. Aquí en Colombia solo es esta, restringida a esa ubicación. Pero ya sabemos, mordedura con mucha inflamación. ¿La talla X qué produce? ¿Como la cascabel? Ya la vamos a ver. Está la lachesis muta, por fortuna muy restringida, como a llanos orientales, Amazonas, zonas muy selváticas. Esto es lo peorcito que hay en Colombia. ¿Sí? De hecho, se considera la tercera serpiente más peligrosa del mundo, después de la mamba negra de Australia y de la cobra real de Asia. ¿Sí? La mortalidad es del 80% a pesar del tratamiento. Entonces, si usted lo picó una cosa de estas, no hay mucho que hacer, pero por fortuna es una serpiente de hábitos muy selváticos que no nos preocupa mucho. Y la talla X, esta es la responsable, esta sí, del 98% de los accidentes ofídicos en Colombia. Entonces, de los 3.400 tantos accidentes ofídicos que hay, esta provoca casi 3.200. ¿Sí? Entonces esta es la que pica a todo el mundo en Colombia. Está distribuida en toda el área andina, Chocó, costa atlántica, pero solo llega hasta 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, aquí no nos preocupa. Sus signos son locales muy severos, una inflamación, necrosis, ampollas, y además tiene un efecto anticoagulante, hemorragias, nefrotóxico, daño renal, y me puede dar coagulación intravascular diseminada. Entonces, la cosa pues con ella es bien dramática. Digo saber que existen, pero aquí probablemente nunca nos va a pasar. Y esta es la que yo pienso que sería la probabilidad que tengan ustedes aquí. En Manizales yo la tengo, y de hecho los accidentes ofídicos que yo he atendido han sido por Botrytis legeli. Esta es la prima menos mala de la talla X, ¿sí? Es de la misma familia, son muy similares, pero esta es la de tierra fría. Esta es la buena gente, como los de Pasto y Manizales, ¿sí? Pues somos los de tierra fría. Entonces, está en todo Colombia por encima de los 1200 metros sobre el nivel del mar. De esta serpiente no se reportan muertes por su picadura, pero tiene unos efectos locales bastante importantes, inflamación, necrosis, y que en humanos es habitual que terminen incluso en amputación. Entonces son signos locales, a pesar de que no lo matan, pues tiene unos signos importantes. Como le digo, es la única serpiente de color café, tiene como unas pestañitas aquí encima de los ojos. Es la única con la que yo he tenido experiencia. Este fue uno de estos pacientes. Guaymarán, tenía que ser Guaymarán para meterse donde no debe, ¿sí? Las lesiones de los dos colmillos, además los propietarios vieron que el perro chilló y que salió una serpiente huyendo. Él llegó, tuvo una convulsión, que era un accidente considerable, llegó hipertenso. Pudimos conseguir el suero antiofídico, como les digo es polivalente. Si era una pudridora del Putumayo, si era una cascabel de Magdalena Medio, si era una talla X de Colombia de tierra caliente, o era una Botrytis legeli de Colombia de tierra fría, no importa, este suero antiofídico me controla todas, ¿sí? Todas las que me den esos signos locales. De esto no hay dosis. Esto en humanos lo que hacen es que tienen unas tablas y miran síntomas clínicos. Entonces ellos dan una clasificación: síntomas leves, 2 ampollas; síntomas moderados, 5 ampollas; síntomas severos, 10 ampollas; síntomas muy severos, 20 ampollas. Entonces ellos con eso es que van jugando. Recuerden que esto es anticuerpos, que lo que hacen es entrar y pum, neutralizar y neutralizar y neutralizar el veneno. Entonces depende de los síntomas, piensan que hay más veneno y tienen que dar más anticuerpos para neutralizarlos. Son fáciles de conseguir, no es que sea imposible.
Por ley en Colombia, todas las territoriales de salud departamentales tienen que tener un stock de suero antiofídico. Como en estas zonas no es que se use rutinariamente, la verdad se lo vende fácil a uno, más o menos 30.000 pesos la ampolla, pues ya depende, pues si necesita 5 vamos bien, necesita 20 pues va a salir costosito, pero pues no es difícil de conseguir. Se reconstituye en solución salina y se pasa venoso. Este perro evolucionó bien, la inflamación se dio, nunca volvió a convulsionar, la presión se estabilizó y salió adelante sin mucho problema. Y las corales. Esta es la otra familia de serpientes que puede ser peligrosa. Aquí sí debe entrar pasto. Esta es la coral que tendríamos en esta zona. En el eje cafetero la llaman rabo de ají. No sé si aquí también la han escuchado. El problema es que hay muchas serpientes que la imitan para volverse como visualmente peligrosas para los depredadores. Entonces es difícil saber el cuento de que la coral venenosa, el amarillo, viene después del rojo y que eso mejor es notorial, así no, tranquilos y ya esperemos que no molesten. Es una serpiente muy peligrosa porque da una especie de botulismo de miastenia gravis, bloquea la unión neuromuscular, hay una parálisis muscular, paro respiratorio y se muere por paro respiratorio. Pero el veneno es tan especializado que ella lo cuida mucho. Ella no se lo gasta solo por asustar a alguien. Entonces ella solo lo usa para cazar y si se siente amenazada, el 70% de sus mordiscos no inyecta veneno. Solo muerde como ve, no me joda y vaya. ¿Sí? Pero el 30% del mordisco lleva veneno y esa sí puede ser bastante peligrosa. Entonces, salivación, parálisis flácida, puede haber hemólisis y la mortalidad es bastante alta, sobre todo si uno no logra hacer un buen diagnóstico, porque el inconveniente es que no vamos a ver signos locales de que qué pasó aquí, esto está inflamado y con 2 huequitos, ¿sí? Porque ella, la mordida no deja ningún signo y todos son signos sistémicos, que como les digo pueden ser muchos de esos gatos, perros que no sabemos qué le pasó, lo encontramos muerto, unos síntomas medio raros y se nos murió rápido en el hospital. Miles de plantas, miles de animales, miles de cosas que puedan suceder. Al fin.